Padre amado y Padre bueno, gracias, Señor, porque nosotros no estamos a la deriva, porque, Señor, nosotros no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos proveer la salvación. Tú, Señor, nos has escrito. Tú has traído mensajes para nuestras vidas. Y en esta noche, aquí hay individuos, aquí hay personas que están ansiosos de recibir este mensaje. Te pido que puedas tocarles de una manera muy especial. Señor, nos humillamos delante de ti, porque somos mensajeros bien inadecuados. Realmente nosotros no tenemos nada, lo cual nos hace merecedores de poder ser instrumentos tuyos. Pero te pedimos, Señor, te rogamos que tú seas el que hables a través de nosotros. Amén. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, nosotros queremos recordarles que los temas que estamos presentando no es la primera vez que se han presentado. Aunque nosotros hemos buscado originalidad para esta semana y tratar de presentar los temas de las 7 iglesias de manera aplicada a nuestra realidad y lo que estamos viviendo acá, nosotros hemos hecho una serie de temas de un corte más arqueológico, sin tanta aplicación, que están gratis. Usted puede ir a la página de Evidencias NT, completamente gratis, y poder acceder a estos programas, poder bajarlos, usarlos o tal vez regalárselos a alguien, y puede utilizar esta página que puede ver allí. También nos puede encontrar en Evidencias en Facebook. Le quiero agradecer a Nelson por una manera muy especial. Él, de manera bien efectiva, casi inmediata, ya el sábado había cargado el programa que presentamos aquí y ya está disponible, y ya son varias las personas que han estado visitando la página gracias a él. Así que si usted conoce a alguna persona que no pudo estar el sábado o no pudo estar en esta noche con nosotros, le puede mostrar la dirección. Después Nelson también nos puede ayudar un poco acerca de la dirección específica para poder anunciársela, para usted poder compartir el programa con ellos. Volvemos entonces al mapa. ¿Tiene los cinturones? ¿Tú no tienes cinturón? Ponte el cinturón. Si te puede caer muy bien el cinturón. Muy bien. Así que nos estamos transportando nuevamente. Que estamos llegando hasta lo que se conoce como la provincia de Asia. Sí, y habíamos estado visitando a Éfeso. Ahora vamos a visitar la ciudad de Esmirna. Si notan, no todas tienen costa. Realmente las únicas dos que tienen costa son Éfeso y Esmirna. Pérgamo queda en la parte interior de Turquía. También lo es el resto de las otras iglesias restantes. ¿Desde dónde comenzamos nuestro viaje? Comenzamos desde la isla de Patmos, y allí se encontraba el anciano Juan recibiendo mensajes de parte de Dios. Probablemente él los escribió o se los dictó a un amanuense, como era costumbre también en la época del primer siglo. Yo mencioné el material de escritura el pasado sábado, hice referencia al pergamino. Sin embargo, el pergamino es costoso, es hecho de pieles, son pieles afeitadas, secadas al sol, curadas para poder escribir. Sin embargo, a veces es difícil tener acceso a las pieles. No estamos seguros en qué fue el material que Juan lo escribió o usó amanuense. Es probable que haya sido piel si era lo único que había en la isla para escribir y él tenía acceso a las mismas. Eso es una posibilidad. Hay abundancia a veces de cabras y ovejas en algunas de estas islas remotas. O también el material más accesible o más barato era el papiro. Aunque el papiro es más barato y es más accesible, también proviene de Egipto, así que tiene que ser importado. Por lo tanto, en los tiempos, por ejemplo, de Cleopatra, la cual estaba amasando todos estos documentos en la biblioteca de Alejandría, ella consiguió
impedir que el papiro fuera vendido hasta el área de Asia, porque en Pérgamo, que la estudiaremos el miércoles, había una gran biblioteca, y para hacerle la guerra, pues ellos dejaron de exportar el papiro, y esa es una de las razones que se desarrolla tanto el pergamino, y de ahí nosotros tenemos la palabra, aunque su uso precedía el de la ciudad de Pérgamo. Ahí los tenemos a ellos escribiendo. Definitivamente no fue un email lo que escribió, de eso sí estoy seguro. Si fue papiro o pergamino, pero no fue un email. También ellos utilizaban, para empezar a escribir, ellos utilizaban una tablita de madera con cera, que se le ponía una capita de cera, y ya fuese cera de abeja, en algunas ocasiones de los paneles de abejas, o otro tipo de cera. Ellos escribían como si fuera un notepad, como si fuera una pequeña libreta de las que utilizan, una tableta de los chicos. Pues la tableta de esos tiempos no era un iPad, ni era una de las tabletas que usamos ahora, sino que era de cera, y a veces tenemos personas, como el caso de los sermones de Jesús, probablemente había gente escribiendo algunos de sus dichos, algunos de sus sermones, y después los pasaban a el pergamino o al papiro cuando estaban ya en su habitación o en su estudio. Continuamos entonces con las visiones del testigo fiel y verdadero, y tenemos la presencia de Jesús. Y en esta ocasión la carta es ¿para quién? La carta del sábado era para aquel que ha perdido el primer amor. Y ahora la carta es para ti, que todo te va saliendo mal. Y tal vez te estás preguntando, bueno, yo tengo el pago de la casa que está atrasado. Tal vez yo tengo dificultades en mi hogar. Tal vez yo tengo un resultado de un laboratorio que está por llegarme esta semana. Pues a ti, que estás en dificultades, es precisamente que es dirigida esta carta. Por ejemplo, yo recuerdo una joven llamada Mari, le vamos a poner Mari para que podamos proteger su identidad. Esta joven se casa ilusionada con su príncipe azul, pero no salen las cosas exactamente como ella esperaba. Se casaron jóvenes, no habían pensado mucho las cosas. El primer niño tiene problemas. El niño tiene que tener más cuidado que otros niños por la condición de autismo, un niño muy especial, un niño hermoso. Finalmente, después del segundo niño, tienen dificultades y el matrimonio termina. Ella queda como madre soltera. Su ex esposo, joven fiel, un joven también que ama al Señor, pero no se entendían. Más adelante ella tiene una niña, la niña muere poco tiempo después. La segunda niña tenía convulsiones también. Yo estuve en varias ocasiones al lado de la niña mientras estaba en el hospital, y pocos años después, en su infancia, también muere. ¿Qué le explicamos a una joven así, que parece que todo le sale mal? Podemos hablarle acerca de prosperidad. Le podemos hablar acerca de todas las promesas que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a invocar de manera casi automática, sin darle mucho pensamiento. Este mensaje es para ella, este mensaje es para ti. Vamos entonces a abrir o encender sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Vamos conmigo, Apocalipsis capítulo 2. Este es el segundo mensaje a las iglesias. El testigo fiel y verdadero continúa hablando, en este caso, a la iglesia que se encontraba allá en Esmirna. El versículo 8 es el que introduce el mensaje, diciendo: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y el que vivió, dice estas cosas. Fíjense que aún en el mensaje, en la introducción, cuando Jesús se presenta, ya está hablando ¿de qué? De muerte. Se presenta como aquel que estaba muerto, aquel que murió, pero también, no lo deja ahí, no lo deja en muerte, sino aquel que murió
y aquel que resucitó. Aquel que es el alfa y el omega, el principio y el último, el A y la Z, diríamos en el alfabeto que utilizamos nosotros ahora aquí en Occidente, utilizando la A como primera letra y la Z como la última. Y nos dice que es el primero y el último. Nos recuerda el versículo 9: yo conozco que tu tribulación y tus obras, tu tribulación y tus obras, en Anatolia o en Turquía, la diferencia entre cada una de las 7 iglesias, las más de 50 millas. Así que los enviados de Juan no tardaron desde Éfeso en traer el mensaje a esta iglesia. Apurados, traen el recién escrito pergamino con las apocalipsis. Pero aquí no es que se encuentra, porque los judíos son perseguidos cruelmente en esta ciudad. El mensaje de la iglesia comienza: conozco tu tribulación y tu pobreza. Y añade: no tengas ningún temor. La forma de este verbo del griego indica que ellos ya tenían. Para sorpresa de quienes escuchan, Jesús no les promete liberación, sino que les invita a ser fieles hasta la muerte. Es un hecho histórico que los cristianos de Esmirna sufrieron más que los de otras iglesias. Hoy en esta iglesia que aparece en la historia es Policarpo. ¿Quién es tú? Muy bien, cuando hablamos acerca de Policarpo, Policarpo tiene una historia muy interesante, porque Policarpo, quien nace cerca del año 69 después de Cristo, él conoció al apóstol Juan. Y cuando lo persiguen y finalmente lo logran apresar, a él le dan la oportunidad. Le dicen: Policarpo, solamente tienes que negar a Jesús y ya eres liberado. Y él, el ancianito, se pone derecho y les dice: por 80 y tantos años yo le he servido a mi Señor. Curios, esto es importante porque Curios era el César que es el llamado del Señor. ¿Cómo yo he de traicionar a mi Rey y Señor? Así que Policarpo, con aquellas palabras, selló su destino. Fue puesto en la hoguera y cantando fue quemado y consumado hasta el final. El testimonio de Policarpo, y es interesante nosotros leer algunas de las cartas de estos hombres, estos padres de la iglesia, estos hombres que algunos de ellos fueron llevados al martirio, porque en algunas ocasiones leemos el libro de fulano y del otro, y sí, es interesante ver cómo Dios ha inspirado a otras personas a escribir, pero ¿por qué no leer estos libros de hace 2000 años atrás? Libros de cristianos fieles que nos hablan acerca de sus experiencias. Y honestamente, la primera vez que yo leí la carta, es cortita, estamos hablando de unos 4 capítulos, pero cuando hablamos de capítulos no son capítulos de un libro grande, sino que estamos hablando como una de las cartas de la Biblia, como de hablar de la carta de Pablo, en este caso la carta de Policarpo, escribiéndola a alguien en tercera persona, y nosotros, wow, yo estaba conmovido, lágrimas mientras leía el testimonio de este hombre fiel. Como ustedes pueden ver, les estaba indicando acerca de lo congestionada que está esta metrópolis de Izmir. Esmirna en la actualidad se conoce como la ciudad de Izmir. Y aquí ustedes pueden ver, lo único que realmente nosotros tenemos aquí para excavar es esta área de aquí, que es el Ágora. El Ágora era el nombre de esa área amplia en las ciudades. En la época romana se le llama el Foro, y en Latinoamérica lo conocemos como las plazas. El Ágora, el Foro y la plaza. Y tenemos en algunas ciudades importantes el Ágora comercial, que es la plaza del mercado, y tenemos el Ágora político, como es la plaza, y el religioso, como es la plaza que tenemos frente a la alcaldía, el ayuntamiento, y tenemos la iglesia, la plaza pública. Y es el lugar de reunión, es el lugar de venta, es el lugar de chisme, es el lugar de jugar dominó, todas esas cosas. En la antigüedad no había dominos, pero había jueguitos también.
en los cuales sí, chismes, le aseguro que había también en la antigüedad, eso no es nuevo. Pero aquí tenemos el ágora, que es lo que tenemos. La mayor parte de la ciudad, contestando la pregunta que se nos hizo previamente, está cubierta por las estructuras modernas. Pueden ver aquí el ágora, y esa es una fortaleza de la época posterior, la época medieval, así que no tiene relación con la Biblia. Muy bien, en Apocalipsis 9 nos recuerda: yo conozco ¿qué? Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Con quién esto nos resuena? Con la Odisea, ¿verdad? Que aquellos se creían ricos y eran pobres, y estos que son pobres realmente son ¿qué? Son ricos, son ricos. Esta es una de las dos iglesias que no recibe una amonestación, lo que es Esmirna y lo que es Filadelfia. Y si ustedes van a ver, están los mensajes a las 7 iglesias, al igual que el resto de Apocalipsis, están estructurados en un quiasma o un quiasmo, que es algo así, es una forma de los hebreos, de los judíos, de los hebreos, escribir. Nosotros en español estamos acostumbrados a presentar el tema poco a poco increciendo hasta llegar al clímax, al final, ¿verdad? ¿Usted quiere saber en qué termina la novela? Pues usted lee el principio y va al final para ver por dónde va. En hebreo no, usted tiene que ir al medio. Usted tiene que abrir el libro por la mitad y es en el medio. Y es como si fuera usted ir a una montaña. Y usted en la primera parte de la montaña, ¿qué usted ve? Pues ve el árbol de tamarindo, ve el árbol de el tulipán africano. Hay otro nombre del campo, pero no lo voy a decir. Usted va a ver en el próximo nivel el yagrumo, ¿verdad? Y después sigue ascendiendo y ve el helecho gigante, por hablar de cómo va ascendiendo. Y después al bajar la montaña, ¿qué va a ver? Pues el helecho gigante, yagrumo, y va a ver el tamarindo otra vez. Pues lo mismo sucede. Usted va ascendiendo en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Usted va a Génesis, Éxodo, Levítico, es el punto, el clímax. Y después va bajando otra vez a a Números y a Deuteronomio. El clímax, en el caso del Pentateuco, es Levítico 16, el Yom Kippur, el día de la expiación. Usted lo ve también en el libro de Ruth, es otra novela, es una belleza cuando usted entiende la literatura. En Ruth capítulo 1, ¿cómo comienza? Comienza diciendo que no había pan en la casa de pan. Bethlehem, Lehem significa pan. Como decir, de Puerto Rico, yo llego a Canadá y digo, vengo de Puerto Rico porque no hay riquezas. No se lo podemos decir ahora también. Pero en este caso, estamos hablando de Ruth 1, sale de Bethlehem, de la casa del pan, no hay pan. Después el nombre de ella es, ¿cuál es el nombre de la persona más importante en el libro, la personaje central? Noemí. Y Noemí significa placentera. Y al final de ese capítulo dice que ellos salen de Moab y llegan a Bethlehem. Y antes de eso teníamos que el nombre de ella era Noemí, aquí al principio, el segundo. Aquí es Mara, que significa amarga. Y aquí tienes una promesa que ella hace, después la promesa que hace Ruth, que dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ve que ella lloró acá, Noemí, y acá Orfa llora, y llega el clímax, que es que yo no puedo tener hijos. Y de eso se trata la esencia de lo que está hablando el libro de Ruth. Pues lo mismo en el Apocalipsis. Usted ve que la primera iglesia y la última iglesia, ve la de Esmirna con Filadelfia, ve la de Pérgamo con la de Sardis, y en el medio la iglesia de Tiatira. Y usted va a ver eso a través del libro de Apocalipsis. Hay una estructura, hay una belleza literaria. O sea, la Biblia no está hecha así como... No, está bellamente armada, es impresionante. Entonces, aquí tenemos que les recuerda que a pesar de su tribulación y pobreza es rica, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto es importante porque había una importante comunidad judía allí,
en Esmirna, aún durante el primer siglo. Esta comunidad había conseguido libertad, sí, dentro de lo que se conoce como libertad, de debajo del zapato de los romanos, porque todo estaba bajo el sistema del Imperio Romano. Pero como Esmirna era una ciudad tan pacífica, ellos habían permitido que el senado local se gobernaran a sí mismos. Y los judíos eran aceptados, el judaísmo era aceptado como una religión legal dentro de Esmirna. Por lo tanto, cuando lleguen estos cristianos, los judíos tienen problemas, porque ellos no quieren que se les afecte su estatus. Y por lo tanto son los primeros que están apretando y los primeros que están haciendo la vida difícil. Y los cristianos de Esmirna sufrieron mucho, desde la antigüedad hasta la actualidad, como lo van a ver más adelante. La comunidad de cristianos, como era pobre, y había una comunidad de judíos. Y tenemos evidencia, hasta el día de hoy hay varias sinagogas, como esta sinagoga que pueden ver aquí, y tenemos evidencia de algunos en el cementerio de lugares donde están enterrados judíos. De estos judíos que son desde la época, tenemos desde la época, incluso la época babilónica, que fueron parte de las deportaciones. Quizás algunos de ellos huyeron hasta allí, pero más concretamente desde la época persa tenemos diferentes comunidades de la diáspora que se alojan en diferentes partes del imperio. Más adelante, durante la época romana, tenemos evidencia de judíos viviendo en esta área. Y más adelante en la historia, cuando hablamos acerca de la Santa Inquisición, muchos judíos fueron absorbidos en el Imperio Otomano. Cuando España expulsa a sus judíos, muchos de ellos llegan hasta Turquía. Tuve el privilegio de conocer a una joven llamada Tere, que ella es judía, y ella puede trazar sus antepasados hasta la época de la Inquisición. Y cuando hablamos acerca del idioma, ellos todavía hablan ladino. Ladino es un tipo de español bajo, un tipo de idioma que es una mezcla de español con palabras en italiano, con palabras, en este caso, en genovés, el dialecto, la forma en que se hablaba en Génova como tal, o en el caso de Florencia. También tenemos algunas palabras que se sacan de allí, algunas palabras aún del griego, y también algunas palabras del árabe que se recogen. Pero es un lenguaje principalmente de ascendencia o de raíces de España. Es algo así como, estos son los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes son los que estaban en España, en Francia y el norte de África, a diferencia de los judíos askenazis, que son los que vienen de Hungría, Polonia, Alemania y Rusia, que ellos hablan, quizás ustedes estén más familiarizados con los judíos de esa región, por Nueva York, que hablan Yiddish. Yiddish es un tipo de alemán bajo, es un tipo alemán que es una mezcla con palabras hebreas juntamente con palabras del alemán. Así que ese es el tipo de lenguaje que se practica, que todavía hay hasta periódicos en ladino. Sé que nosotros no hablamos mucho de eso, a mí me pareció sumamente interesante desde el punto de vista lingüístico. Aquí tenemos las únicas ruinas del tiempo de Juan. Como ven, es el ágora. Y como es lo único que hay, pues le saqué muchas fotos a lo mismo, pero de diferentes ángulos para que pues rellenar el resto del PowerPoint. Muy bien, pero aquí tenemos una vista aérea del ágora. Este es el nivel bajo del mercado de los arcos. Esto estaba cubierto, ahí es donde ellos tenían las mercaderías y las subían. Algunas veces tenía un tipo de elevador que era usado manualmente. Para eso cuando tenemos esclavos, pues podemos utilizar ese tipo de elevador. Es un sistema similar que se utilizaba en el circo romano. Son una cisterna, un león atacando un toro, una muralla de la época helenística. Podemos ver esta muralla, que podemos identificarla. Los estilos de las murallas cambian a través de la historia, y por esa razón podemos identificar un periodo del otro.
Aquí tenemos la misma muralla. Esta es una calle antigua, al lado de la muralla. Está en las afueras tenemos un templo, la base de un templo de Atenas, un manantial, y también cerca del puerto tenemos algunas estructuras, bueno, las bases de algunas estructuras. Entre ellos hay un templo a Némesis, y también uno de los primeros templos que se hace a la diosa Roma, realmente se hace allí, en Izmir. También tenemos evidencia de un teatro como el que vieron de Éfeso el pasado sábado, que es impresionante, pero aquí no tenemos nada parecido, solamente en los relatos textuales y también algo de evidencia de un circo también. Desde aquí en Esmirna, tenemos tal vez uno de los más famosos hijos de Esmirna fue Homero. No es Homero Simpson, es Homero el poeta épico, Homero, que escribió la Ilíada. Así que cuando hablamos acerca de la historia de Troya, del caballo de Troya, pues se la debemos precisamente a Homero. Ese es tal vez uno de los hijos de Esmirna más conocidos. También hubieron varios avances médicos, aunque la mayoría de ellos lo vamos a estudiar el miércoles, porque fueron en Pérgamo, donde estuvo Galeno. Galeno estuvo viviendo allá en Pérgamo. Y vamos a hacer un video. Este es un video de Capadocia. Capadocia queda más en el centro de Turquía, pero para que tengan una idea de cómo es Capadocia, esto es montañas de tufa. Montañas de tufa, eso es residuo volcánico. Si quieren le podemos eliminar el audio, porque es el audio que no está bien, no eres tú. Es el audio, poder seguir el video y simplemente el audio lo dejamos en mute. Muy bien. Esta región está repleta de niveles de ceniza. La ceniza arropó el área por erupciones volcánicas y después de la ceniza cayó lava. Y lo interesante es que a veces la ceniza se erosionaba y el copito de lava se quedaba arriba. Si usted parece un mushroom, parece como si fuera un hongo en el cual arriba está duro y abajo se ha erosionado, pero es fácil poder excavar y tenemos en algunas ocasiones hasta 10 niveles debajo de la tierra que ellos se escondían cuando venía persecución. Aquí desde este altar, por ejemplo, este púlpito fue donde algunos de los primeros cristianos escucharon el mensaje de las 7 iglesias, lo escucharon allá. Claro está, esta estructura pertenece al siglo X después de Cristo, pero aquí se escondían cristianos, especialmente escondiéndose de las persecuciones árabes o las persecuciones otomanas más adelante, cuando poco a poco los otomanos van invadiendo a Anatolia y el imperio bizantino va cayendo poco a poco. Pero ustedes al día de hoy pueden todavía visitar estos lugares que ellos vivían en la superficie la mayor parte del tiempo. Tenían estas casas a niveles de primer, segundo, tercer piso, pero cuando los atacaban entonces es que se iban a los pisos bien abajo y cuando lo buscaban aquí aparecían por allá. Interesante, es una de esas ciudades fascinantes para visitar. Enfatizamos, ¿con qué lentes estamos nosotros leyendo? Bueno, cuando hablamos acerca del preterismo, se implica que todo se aplica al pasado, y algunos, aunque no están utilizando el sistema preterista, pero sí se limitan a solamente el mensaje para esa gente. Este mensaje es la ruta comercial y a mí no me importa lo que digan ustedes en escatología, esto se refería únicamente a esas personas. Y leen el libro de Apocalipsis como si fuera un documento simplemente del primer siglo. Y vamos a estudiar las personas del primer siglo y se acabó. Yo no quiero que ustedes lleguen a ese extremo, pero yo quiero que estudiemos el primer siglo porque nosotros hemos ido al otro extremo. En solamente hacer la aplicación profética, presentamos en la aplicación profética y se acabó. No, yo quiero que ustedes se pongan el cinturón, viajen conmigo y se vayan a través del tiempo para entenderlo en primer lugar. Después vamos a ver la aplicación historicista, cómo
la clave, vemos cómo Dios, a través de la historia, se fue revelando. En la primera iglesia representa a ese grupo de cristianos que vivieron entre el año 34 y el año 100. Este grupo de la segunda iglesia son de los cristianos que vivieron entre el año 100 y el año 313. El año 100 y el año 313. Es interesante notar que estos mensajes a las 7 iglesias, ellos se arman de una manera paralela a los mensajes de los 7 sellos de Apocalipsis. No en los mismos años para comienzo y final, porque están enfatizando diferentes elementos. Al igual que ustedes pueden ver algún paralelo entre los mensajes de Daniel 2 y Daniel 3, cuando hablamos acerca de la estatua, ¿verdad? Más adelante nosotros vemos las bestias que están hablando acerca de estos periodos. Y después en Daniel 7 y Daniel 8 nosotros vamos a estar viendo cómo Daniel sigue explicando los imperios, y en este caso está hablando acerca del macho cabrío. Lo mismo vemos en Apocalipsis, con iglesias, con sellos y con trompetas, todos con una interpretación historicista. Sí, yo sé que algunos están tratando de aplicar esto al futuro, especialmente en el caso de las trompetas, pero están violentando los principios de interpretación bíblica. Cuando hablamos acerca del primer caballo, en los sellos, que no vamos a ir para allá, yo no voy a, que vamos a quedar en las iglesias, pero si usted tiene más interés, con Apocalipsis 4, usted puede ver que el primer caballo es el blanco, la iglesia de Éfeso, saliendo, venciendo y para vencer. El segundo caballo es ¿de qué color? De color rojo. Y tiene una espada en la mano, su jinete, y habla acerca de destrucción. Eso es cónsono, eso es paralelo con el mensaje a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que sufre persecución. ¿Qué mensaje ustedes creen que ellos necesitaban? ¿Qué tipo de mensaje? De aliento, de consolación, ¿verdad? De ánimo, de esperanza, algo así. Pero el joven que trae la carta no trae un mensaje de consolación, ni de ánimo, ni de que las cosas van a mejorar. Dice que las cosas están malas y se van a poner peor. Y yo sé que esto no encaja con el evangelio de la prosperidad que muchos anuncian. Ese anuncio de que esto se va a poner mejor, que esto va a echar hacia adelante, que las cosas van a mejorar. No. Aquí para la iglesia de Esmirna se da un mensaje fatídico. Esto está mal y se va a poner peor. Por lo tanto, como cristianos, nosotros no vamos a estar por ahí todo el tiempo. Esto está malo y se va a poner peor. Pero tampoco vamos a estar haciendo promesas efervescentes que no son reales. Lo que yo siempre voy a decir es que se ponga malo o bueno, yo estoy confiado en el Señor. Eso es lo que usted debe hacer. Ni hacer expectativas fabulosas, bendecido, esto está mejor y demás. Y tampoco es el ay sí, ¿cómo está? Como Dios quiere. Y me duele aquí, y tú no sabes, me duele allá. ¿Y qué te pasa? ¿Te duele tal lado? Mira, yo tenía un primo que le dolía ahí mismo y murió, como a los 3 días más o menos. Así que cuídate. A los preparativos por si acaso. Ayer Martín tiene un especial, así que mira a ver si puedes hacer cuadrar eso desde ahora. ¡No! Usted no tenga esa actitud. Usted siempre tiene que estar en victoria, ¿verdad que sí? En victoria. Pero que es una victoria natural, no una victoria artificial como ese tipo de esteroides del cristianismo que algunas personas tratan de imponer por ahí. ¿Qué realidades había durante el primer siglo? ¿Qué realidades había entre el año 100 y el año 313? Bueno, veamos aquí. Los cristianos eran tomados presos, rodeados y arrastrados
ante las prisiones de los romanos. Algunos de ellos eran simplemente amarrados y usados como antorchas. Algunos estaban hacinados en cárceles con condiciones horripilantes. Muchos eran llevados ante el circo romano, donde eran oprimidos y donde eran parte del espectáculo, el grotesco espectáculo. También tenemos que Roma tenía bosques de cruces, cuando Nerón especialmente quería hacer estas ofrendas a los dioses, y utilizaban a los cristianos como ejemplo de aquellos que se oponían a Roma según él. Él los acusó de ser los que incendiaron a Roma, y por lo tanto los usaba, como mencioné, como lámparas en las noches. También los cristianos eran llevados como parte del espectáculo de los romanos en el circo, y el Coliseo es parte de esa herencia. Y hay escenas aún hasta peores que precisamente las edité en este video, pero muy impactante, muy impactante. En Apocalipsis 2:10 nos recuerda: no temas lo que estás por sufrir. No le promete que no vas a sufrir, no le dice que las cosas van a parar, sino le dice que no temas por lo que seguramente vas a sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Y precisamente antes del año 313, las 10 persecuciones más horribles fueron experimentadas por los cristianos. Cuando se habla acerca del libro de los mártires de Fox, habla que la sangre del cristiano era como una semilla. Cada vez que se asesinaba a un cristiano, florecía. Había más de ellos. Se multiplicaban. Y les recuerda: sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces escuchamos temas acerca de Hebreos 11 y nos quedamos solamente hasta la parte de los que fueron liberados, los que apagaron fuegos, los que hicieron tantas cosas maravillosas, que las murallas cayeron. Pero no, ustedes no leen el resto del libro de Hebreos. Lean el resto del capítulo, que habla de los que fueron de aquí para allá, vestidos como de ovejas, porque le ponían ovejas en el circo, de los que fueron aserrados, de los que fueron quemados, crucificados, de los que eran peregrinos y extranjeros y no llamaban esta tierra como suya, pero tenían una esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. Le hace el libro de Hebreos, pero no solamente la parte emocionante del principio, sino el resto que nos habla de aquellos que sufrieron, que son la mayoría, pero aún en el medio del dolor y el sufrimiento, ellos fueron fieles al Señor. Esta es escenas de toda esa fidelidad que experimentaron aquellos que tuvieron que padecer persecución por amor al nombre de Jesús. Como les mencioné, Esmirna continuó sufriendo dificultades a través de la historia. Y el capítulo último que fue escrito acerca de Esmirna fue en el año 1925. Ustedes sabrán, el año pasado, se cumplieron 100 años desde la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial, se trazaron sobre la arena las líneas, los países que conocemos hoy, como el cercano oriente. Ellos decidieron, poderes aliados, bueno, este pedacito Siria, eso es para Francia. Y nos inventamos aquí Irak, y esto es para los británicos. Y vamos a hacer el área del mandato, que es Palestina, que va a ser administrado por los británicos. Y así sucesivamente ellos se repartieron el asunto entre ellos, y el Imperio Otomano, ellos lo repartieron, que antes estaba en manos del sultán.
En este caso, le dan a Grecia casi la mitad de Turquía, de lo que hoy es Turquía. Se lo dan a Grecia. Se inventa una monarquía en Grecia, como se había inventado una monarquía en Egipto, como más adelante se inventaron una monarquía en Irán, el Shah, en Irán. Pero en el caso, volviendo a 50 años antes de lo que estoy hablando de los 50, cuando estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, esta zona que estaba ahora bajo la influencia griega, que los griegos convivieron allí por siglos. Siempre había en esa región, había comunidades griegas, al igual que había comunidades musulmanas en lo que es Hungría y lo que es el área de lo que hoy llamamos Serbia y Croacia y demás. Pero como oprimieron a estas comunidades de musulmanes y de turcos, Kemal Pasha hace una guerra de liberación, y desde el centro de Turquía, lo que es Ankara, ellos siguen empujando y conquistan todo lo que es la parte territorial de Turquía. Y en Izmir, que había una gran población de cristianos, los asesinan, matan o deportan. Muchos de ellos, como ven aquí, lo de ISIS, lo que ustedes están viendo ahora no es nuevo. Esto es algo que se ha visto a través de la historia. Aquí tenemos la quema de Izmir y todas estas comunidades que sobrevivieron. Hubo un intercambio de población. Los deportaron, los sacaron, los llevaron a Grecia, y los turcos que había en Grecia los deportaron y los mandaron para Turquía. Esto es cuánto, hace menos de 100 años atrás. Todavía las dificultades que estuvieron pasando nuestros hermanos en Izmir. Pero para aquellos que no saben de persecución, imagínense que su hijo de 10 años lo obliguen a recoger leña, lo ponen fuego para que la ponga, y le dice que él tiene que negar a Cristo y tiene que aceptar el Islam. Si no acepta, te vamos a tirar. Y lo tiran al fuego, lo queman. Él tiene la bendición de poder sobrevivir. Imagínate, tu niña, jovencita, que va a un campamento de verano de cristianos, lo rodean, se lo llevan, toman una botella, la rompen y la ponen sobre su estómago y la quieren obligar a que niegue a Jesús. ¿Tú crees que tu Dios te puede ayudar ahora? Y ella llora diciendo: Señor, no te quiero negar, y no niego yo. Imagínate, tu pastor, que no ha registrado su iglesia, lo toman, se lo llevan preso, cuando encuentran una Biblia en su camisa, comienzan a pegarle y le dan una paliza. Esto es en China. Esta es la quinta vez que a él lo han arrestado. Y le dicen que la próxima vez lo van a matar. Cada día tenemos miles de cristianos que son asesinados, 450 al día, 160,000 al año, en cerca de 40 naciones a través del mundo. Están sufriendo persecución. Muchos de ellos no son reconocidos. Mi hermano, esta es la realidad hoy. Se habla acerca de persecución en el futuro y nos hablan acerca de como si fuera así cuando venga la persecución. ¡No! La persecución es ya. Eso es una realidad. Nosotros somos, en este caso, en minoría en ese sentido, porque cuando hablamos acerca del 60% de la población del mundo, está en la ventana de 40, donde están en el mundo los regímenes más opresivos para el cristianismo, como lo es China y como es la mayoría de los países musulmanes. Así que ¿quién es la mayoría? Ellos son la mayoría. Los países donde el cristianismo es ilegal. Esto es ahora, pero claro está, yo puedo hablar aquí de libertad, de vivir una campaña, de poder invitar a mis amigos, pero allá estas personas se están jugando la vida, y hacen cualquier cosa por compartir el evangelio, por sacar unas páginas de la Biblia y compartirlas con otros. Y nosotros, en nuestra comodidad, mis hermanos, nuestra comodidad,
en muchas ocasiones no hacemos ni una fracción de lo que ellos están haciendo. Como les hablé acerca de China, lo que están sufriendo y las iglesias que están siendo destruidas ahora mismo en China. Este es mi amigo el pastor Khalil Haddad. El pastor Khalil es de Jordania, es un jordano, y él durante la guerra del Golfo, su carro fue puesto con una bomba. Si una vez él enciende el carro explota. Esta es parte del bonete del carro que él conserva. Su hija estaba cerca en el jardín y su hija recibe el impacto del carro, y él, por bendición del cielo, fue protegido. Ella se retiró, continúa viviendo en Jordania, continúa predicando el evangelio sin miedo, sin temor, porque confía en el Señor. Sí tenemos. Nosotros a veces tenemos miedo a que nos digan que no, nos cierren la puerta o nos ridiculicen nuestra fe cuando quizás nos enfrentamos a una situación en la cual nos sentimos incómodos de testificar. ¿Cómo se ha puesto a fe tu prueba? ¿Al mismo nivel de Khalil? ¿Al mismo nivel de estos hermanos en Pakistán, en Sudán o en China? ¿O será que en crisis se me dañó el plasma? Imagínate, qué problema. O imagínense un día completo que se vaya la señal del internet y que yo no pueda recibir que yo no pueda verificar el Facebook por más de 2 horas. Las uñas me crecerían así, el pelo y las garras y los dientes, porque imagínate, estar desconectado de la tecnología. Esos campamentos de verano allí en Eliasburgo, esos muchachos sufriendo todo un fin de semana sin email. Es algo espantoso, definitivamente, una tragedia. ¿Cómo ha sido nuestra fe puesta a prueba? Y vamos a ser serios. ¿Será que nuestra fe ha sido puesta a prueba a ese nivel? Y yo no quiero trivializar tus desafíos, porque tal vez en esta noche tú viniste aquí porque tienes una situación de fe en prueba, porque sí me van a cortar el agua, porque sí tengo a papi enfermo, tengo a abuelito que ya abuelito no me conoce, ya voy donde él y él no me recuerda. Que pienso acerca de mi hijo que está rebelde, pienso acerca de mi hija que los sueños que yo tenía para ella no se van a cumplir. Esa es una realidad que a mí me toca de cerca, porque he tenido que trabajar en estas situaciones vez tras vez, y algunas más recientes que me golpean bien duro y no puedo dar detalles, pero me golpean bien duro. Aquellos matrimonios que están luchando, aquella persona que encontró que su pareja le está siendo infiel con todos estos mensajes y se da cuenta de que su pareja le está siendo infiel. Esos son pruebas, esos son desafíos que estamos pasando. Pero en Apocalipsis 2:11 nos dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Amén. Uno de los dilemas más grandes en la Biblia tiene que ver con el origen del dolor, de la muerte y del mal. Los teólogos utilizan un término llamado teodicea, teoticos, la justicia de Dios. Es el momento en que Dios se ha sentado en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de septiembre 11, muchos preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Como si fueran los primeros en preguntar, los primeros en sufrir, los primeros en estar en una tragedia. En los campos de Auschwitz se hacía la misma pregunta. En los campos de Auschwitz, cuando eran llevados a la cámara de gases los familiares, y uno de estos sobrevivientes, cuando recordaba a
alguien que le preguntaba ¿dónde estaba Dios? Él le respondió: estaba conmigo. Estaba conmigo. Corrie ten Boom, una de las sobrevivientes de ese campo de concentración, habla precisamente de la presencia de Dios en medio del dolor. Yo me he preguntado acerca de la justicia de Dios, especialmente una de las tareas más difíciles como pastor es ver uno de estos ataúdes pequeños, y es trabajar en una situación que tú no quisieras estar ahí, tú quisieras salir corriendo, pero ahí en medio de ese dolor, de eso que tú no entiendes, que no comprendes, ahí está Dios. Hoy dialogaba a través de un método electrónico con uno de mis compañeros que estuvo en Chile, y él estuvo batallando en Afganistán. Era parte de las fuerzas especiales allá, y hemos compartido. Él tiene fotos y recuerdos, cosas que sucedieron allá, cosas horribles, por cierto, que sucedieron allá, y yo las he podido ver. Y en esta mañana el Señor me impresiona hablarle, y él hoy era uno de esos sitios, momentos bajos que él tenía, de esos bajones. Me decía: Efraín, yo recuerdo a mis amigos muertos en guerra, muertos en batalla, algunos desmembrados, algunos en situaciones horribles, y yo me preguntaba si yo hubiera podido hacer algo por ellos, si yo lo hubiera podido cubrir, si yo hubiera podido haber estado, llamar al que nos cubra aéreamente, alguien que en la posición donde estaban los hubieran señalado. Yo me pregunto, ¿qué tal? Y me atormentan, y pesadillas llegan a mi mente. Yo le decía: sabes que yo puedo empatizar contigo, y aunque no he estado en Afganistán en el frente de batalla, sí yo he estado preguntándome: ¿qué tal si yo hubiera llamado a ese joven? Esa sobredosis no lo hubiese tomado. ¿Qué tal si yo hubiera trabajado más con ese matrimonio? ¿Será que se hubiese roto? Y ustedes no saben, nosotros como pastores, las noches sin sueño que a veces tenemos que pasar pensando en el what if. ¿Qué tal si hubiese podido cubrir a mi colega que adulteró? ¿Qué tal si yo hubiese podido llamar otra vez a aquella persona también el ministerio que pasó por esta situación? Pero yo me confío en el Señor, porque Él me da la promesa. Él me da la promesa que aun cuando yo muera, yo falle y yo esté equivocado y sea falto, Él está conmigo, Él me abraza y Él suple nuestras necesidades. El mensaje finaliza con la garantía de la segunda venida, la garantía de que nosotros seremos restaurados, que si le buscamos, le hallaremos, que Él estará con nosotros en medio de los desafíos, en medio de los problemas, en medio del dolor. Aquel que es la resurrección y la vida nos llama, nos invita a que todos los dolores, todas esas preguntas, todos esos ¿por qué?, nosotros se los presentemos delante del cielo, porque Él nos dará la respuesta. Él está con nosotros. Busquémosle y viviremos.